Desde personas zurdas hasta la maldición de Bruce Lee. Bienvenido, Doctops. Estas son 10 coincidencias increíbles que no creerás que sucedieron. Número 10. Kennedy y Lincoln. Estados Unidos tuvo dos presidentes que fueron amados por todos, John F. Kennedy y Abraham Lincoln. Pero esa no es la única coincidencia. Primero, Abraham Lincoln fue electo al Congreso en 1846 y John F. Kennedy fue electo exactamente un siglo después, en 1946. Lincoln ganó las elecciones en 1860 y su inauguración fue en 1861. John F. Kennedy ganó las elecciones en 1960 y fue inaugurado en 1961. Además, ambos fueron asesinados por un disparo de bala al frente de sus esposas y un día viernes. Y por último, sus dos apellidos tienen 7 letras. Número 9. Presidentes zurdos. Solo el 10% de las personas en el mundo son zurdas. Cuando vemos el número de presidentes de Estados Unidos que son zurdos, también podríamos decir que se acerca a esa cifra. Pero de los últimos 14 presidentes, más de la mitad fueron zurdos. Esto incluye a 5 de los últimos 7. Además, en estos últimos 20 años, un gran número de los candidatos a la presidencia han sido zurdos. En el 2008, John McCain y Barack Obama, y en 1992, los 3 candidatos también zurdos. Para los que son zurdos, tienen suerte de no haber nacido en países como India o Indonesia, ya que a más del 60% de los niños que son zurdos los obligan a escribir con la derecha. Número 8. Hombre salva bebés. En 1937, en Detroit, Michigan, una madre estaba parada frente a la ventana de su apartamento en el 4º piso, cuando accidentalmente se le cayó su bebé. Afortunadamente, justo debajo había un señor llamado Joseph Ficklock que estaba barriendo la vereda. El bebé cayó encima de su cabeza y sus hombros, amortiguando la caída y salvándole la vida. Un año después, otra madre también descuidó de su bebé, David Thomas, que cayó desde un 3er piso. Irónicamente, Ficklock se encontraba trabajando justo debajo del apartamento y el bebé cayó sobre su cabeza. Es increíble cómo pudo estar en el momento y lugar adecuado por 2 años seguidos. Número 7. Bala maldita. En 1883 le dispararon a un hombre llamado Henry Sigland. Hace poco había terminado con su enamorada y por eso ella se había suicidado. En venganza, el hermano de su ex lo confrontó y le disparó. La bala por suerte solo le rozó la cara y quedó alojada dentro de un árbol. Años más tarde, Sigland quiso regresar al lugar donde le habían disparado, ya que se consideraba el hombre más suertudo del mundo. Intentó cortar el árbol donde se encontraba la bala, pero como no pudo, utilizó dinamita. Cuando el árbol explotó, la bala alojada en el árbol salió disparada y penetró la cabeza de Sigland, matándolo al instante. Número 6. Archiduque Francisco Fernando. Cuando asesinaron al archiduque Francisco Fernando de Austria, se encontraba en un vehículo de placas A111118. El asesinato fue lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial, que terminó con armisticio el 11 de noviembre de 1918. La placa del vehículo donde asesinaron al archiduque tenía un presagio escalofriante. La letra A de armisticio y 11-11-18. La placa coincidió con la fecha de la guerra. Número 5. James Dean. El actor James Dean, también conocido como Rebelde sin causa, murió en un terrible accidente de tránsito mientras manejaba su Porsche Spyder 550. Él no ha sido la única persona que ha terminado mal por este auto. Después del accidente, el auto fue llevado a un taller para ser reparado, pero un día el motor cayó encima de las piernas de un mecánico y se las fracturó. Años más tarde, un doctor compró el motor para ponerlo en su auto de carreras y terminó muriendo poco después en una competencia. El taller donde había sido arreglado el motor también fue destruido en un incendio. Y por último, en 1959, el auto terminó hecho pedazos cuando misteriosamente cayó de su soporte mientras era exhibido en un museo. Número 4. La maldición del dragón. En sus tiempos, Bruce Lee fue considerado el mejor artista marcial del planeta. Su última película, Enter the Dragon, predijo la muerte de su hijo, Brandon Lee. En la película, el personaje de Bruce Lee es asesinado cuando un arma de mentira es sustituida por una verdadera. Cuando su hijo Brandon Lee estaba grabando la película El Cuervo, en una de las escenas fue disparado con una bala de verdad y terminó muriendo.
2 meses antes de la muerte de Brandon, se había publicado una película sobre la vida de Bruce Lee, llamada Dragón, la historia de Bruce Lee. En esta película, Bruce pelea contra un demonio metafórico que acecha a su familia. Durante la última confrontación, el demonio pierde el interés en Bruce y dirige su atención hacia su hijo. 2 meses después, Brandon murió. Número 3. Mismo nombre, mismo hotel. A finales de los años 50, un hombre llamado George D. Bryson se hospedó en el Hotel Brown ubicado en Louisville, Kentucky. Se registró en la recepción y le dieron el cuarto 307. Después de regresar de una reunión de trabajo, Mr. Bryson fue a la recepción para ver si le había llegado algún correo. La recepcionista le dio una carta que estaba dirigida para el señor George D. Bryson del cuarto 307, pero cuando abrió la carta se dio cuenta que no era para él. En realidad, era para un hombre que había estado hospedado en el hotel un día antes de su llegada. Tenían el mismo nombre y se habían hospedado en el mismo cuarto. Número 2. La profecía. La profecía es una película de los años 70 que dejó con escalofríos a todas las personas que la vieron. Algunos llegaron a temer por sus vidas, en particular los que actuaron en la película. Cuando terminaron de grabarla, empezaron a ocurrir cosas aterradoras muy parecidas a las de la película. Por ejemplo, el hijo del actor principal se suicidó. 2 aviones donde se encontraban personas que trabajaron en la película fueron golpeados por un rayo, y durante el rodaje, un camarógrafo fue decapitado. Esos son solo algunos ejemplos de los muchos que sucedieron. Número 1. Ferrari y Ozil. El fundador de la Ferrari, Enzo Ferrari, murió en 1988. El mismo año nació el futbolista alemán Mesut Özil. Lo que es extraño es que los 2 hombres son idénticos. Son tan parecidos que se podría decir que son gemelos o que Ozil es la reencarnación de Ferrari.